Las últimas semanas hemos estado hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces vimos diferentes expresiones bíblicas acerca de lo que Jesús representa y de hecho hay mucho más, ¿ya? Y ya eso ya queda como que iniciativa de cada uno seguir investigando, aprendiendo. Y de hecho estudiar a Cristo en la Biblia es algo que es muy amplio, ¿no? Y es toda una vida. Yo creo que cuando tengamos 50 años de cristianos vamos a seguir descubriendo nuevas cosas y todo eso, ¿no? A veces nosotros creemos que solamente Jesús se habla en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, pero en realidad nosotros podemos encontrar a Jesús en toda la Biblia, ¿no? Podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, podemos ver la acción de Jesús a través de Abraham, de Moisés, del mismo Adán, de David y de cada uno, de alguna manera como prefigurando la venida de Cristo. Ahora, este mes queríamos hablar un poco sobre las parábolas y el pasaje en el que nos vamos a basar hoy día es Mateo 13, del 10 al 17. Los que tienen la versión TLA les va a salir de título ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? ¿Ya? Ahora, la TLA, ustedes saben que es una de las versiones que a mí más me gusta y la que más uso, pero hay un tema con la TLA, que la TLA es una paráfrasis del texto bíblico. Entonces, los textos, las traducciones bíblicas, por ejemplo, Reina Valera, algo así, es como que un poquito más literal, y la TLA como que te resuelve algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos que tal vez a simple vista no se puedan entender, ¿no? O sea, lees, no sé, Jehová te bendecirá con cuerno. En la época del Antiguo Testamento el cuerno se representaba poder, ¿no? Entonces, la TLA te va a decir Jehová te bendecirá o el Señor te bendecirá con poder. O sea, como que te lo explica, te lo resuelve, ¿no? Pero también hay un tema de que algunas cosas les quita fuerza. Por ejemplo, en este Mateo 13, la TLA dice, ¿por qué Jesús enseña con ejemplos? ¿No? Y la versión Reina Valera dice, el propósito de las parábolas. Entonces, yo voy a utilizar hoy día algunas cosas en la TLA y algunas cosas en la Reina Valera contemporánea. Voy a leer. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, y no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y al oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces es un versículo que parece medio enredado y algunas cosas son un poquito extrañas, ¿no? Como por ejemplo, no, que yo enseño con parábolas, ¿para qué? Para que algunos entiendan y para que otros no. Y parece un poquito contradictorio o un poquito troll, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene utilizar un ejemplo o algo que supuestamente debería facilitar el mensaje, pero Jesús dice, no, yo lo hago para que no entiendan? Y queda como que muchas preguntas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las parábolas, sobre lo que es una parábola. ¿Qué entienden cuando escuchan la palabra parábola? Una historia. ¿Qué otra cosa? Para dar un mensaje, ¿sí? Las parábolas solo lo encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de alguna parábola en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Parábolas solamente las daba Jesús o también otros personajes en la historia han hablado a través de parábolas? Isaías 5 del 1 al 7. Vamos a leer varias cosas, varios versículos. ¿Cómo lo tienes ahí de título? El canto de la viña. En la Reina Valera contemporánea dice parábola de la viña.
Voy a leer hasta el versículo 7. Dice: quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida, abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada, haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará, crecerán en ellas cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia, y solo hay injusticia, equidad, y solo hay iniquidad. Entonces, aquí está utilizando una parábola para explicar algo o enseñar algo, ¿no? Vemos que las parábolas no son exclusivamente del Nuevo Testamento o de Jesús, ¿no? Pero el personaje en la Biblia que encontramos que utilizaba más parábolas, sí era Jesús. Jesús utilizaba las parábolas más que nadie, ¿no? Se dice que ni antes de Jesús ni después de Jesús ha habido otro maestro que haya enseñado tantas parábolas, tanto a través de parábolas, ¿no? Marcos 4, 33 y 34. Que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice con muchas parábolas. Entonces, entra la pregunta que les dije hace un rato: ¿qué es una parábola? ¿Qué entienden por parábola? ¿Cómo lo podrían, qué podrían decir de una parábola? Ya leímos una parábola que es la parábola de la vid y todo eso, ¿no? Que al final termina explicando lo que significaba, ¿verdad? Entonces, la palabra parábola viene de una palabra griega que es parábole, ¿no? Que significa literalmente poner algo al lado de. Entonces es como que aquí tienes un vaso, aquí pones otro vaso con el fin de comparar. Entonces, básicamente lo que es una parábola es una comparación. Ahora, ¿se podría decir que es una fábula? Primero, fábula. Jueces 9:14. Dice: al final todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará a los cedros del Líbano. ¿Eso podría considerarse una parábola? ¿Cuál es la diferencia entre la parábola que leímos primero y esta? Los personajes. Entonces, primera característica de lo que no es una parábola no es una fábula. ¿Por qué? Porque la fábula utiliza personajes ficticios. O sea, una fábula es, por ejemplo, un árbol que habla, pues. ¿Ustedes se acuerdan de algún que Jesús haya dicho o de alguna figura que rompa las leyes de la naturaleza? Entonces, una fábula quebranta las reglas de la naturaleza. Las fábulas enseñan lecciones prácticas que tienen que ver solamente con relaciones humanas, ¿no? Este concepto es importante. Solamente con relaciones humanas. Las parábolas tratan de nuestras relaciones con Dios y tienen un significado celestial. Las fábulas enseñan lecciones prácticas que tienen que ver solamente con relaciones humanas. Las parábolas tratan de nuestras relaciones con Dios y tienen significado celestial y eterno. Entonces, primeramente, ¿cuál es la diferencia entre una fábula y una parábola? La fábula es un personaje, utiliza personajes ficticios, ¿no? Y las enseñanzas son sobre relaciones humanas, sobre convivencia. Y la parábola tiene que ver con nuestras relaciones con Dios y sobre cosas espirituales. Ahora, ¿qué es una alegoría? Una alegoría podría ser una parábola. Por ejemplo, una alegoría es cuando... ¿Perdón? Como la alegoría de la caverna.
¿Cuál? ¿De Aristóteles? Claro. Esa alegoría es bien interesante, porque por ejemplo dice que estaban en una caverna y la caverna lógicamente está oscura, ¿no? Pero las personas, como ya estaban adaptadas a la oscuridad, sabían cómo moverse y todo eso, ¿no? Hasta que una persona salió de la caverna y vio la luz, y lógicamente vio la luz y vio el mar, vio la tierra, vio árboles, y vuelve a la caverna y quiere contarle a todos lo que hay afuera, pero él llegó y por la luz entró todo atontado, se golpeaba por todos lados, ¿no? ¿No? Y eso habla que muchas veces cuando tú tienes una idea distinta o cuando percibes las cosas de manera distinta, los demás que no lo perciben o que no han visto lo que tú has visto, que no han entendido lo que tú has entendido, te toman como que un tipo loco porque te golpeas por todos lados. Entonces, esa es una alegoría. Lo que pasa con las alegorías es que cuando tú cuentas una historia alegórica, todo tiene un significado. Entonces, las parábolas no son alegorías porque hay cosas que no son trascendentes en las parábolas, ¿no? Las parábolas tienen un solo significado, que es el que lo dijo quiso decir y punto, no hay más. Entonces, haríamos un error, por ejemplo, a ver, una parábola común, la parábola del buen samaritano. Hay gente que lo interpreta así, que dice así: la persona que fue asaltada representa a la persona sin Dios, o la persona que se alejó de Dios y el mundo la golpea y todo eso, ¿no? El sacerdote representa a la religión indiferente. No sé quién más pasa, no me acuerdo. El levita representa a otra persona, ¿no? El samaritano representa a las personas compasivas y a la iglesia, ¿no? No, a Jesús. Representa a Jesús que lo salva, lo cuida y lo lleva a la posada que representa a la iglesia, ¿no? Y la iglesia, y ahí le paga al de la posada, ¿sí? que cuida sus heridas con vino, dice la Biblia. Entonces el vino representa la palabra de Dios, y el que cuida la posada es el pastor de la iglesia, que es el responsable de cuidar a las personas heridas que llegan a la comunidad. Ahora, ¿eso es bíblico? Sí. O sea, todo eso es el mensaje de salvación. Pero ¿es lo que quiso decir la parábola? No, porque a Jesús le estaban preguntando: loco, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús utiliza esa enseñanza para dar un mensaje, que es que el prójimo es la persona necesitada que tenemos más cerca. Entonces, ¿qué es lo que quiso enseñar Jesús? Que eso, nada más, ¿no? Entonces, corremos mucho peligro de interpretar la Biblia de manera alegórica, y sobre todo las parábolas, ¿no? Por eso es que una parábola no es una alegoría, ¿no? Porque todos los elementos no son... o sea, no tienen un significado, ¿no? Hay un tipo que se llamaba Orígenes, no sé si se acuerdan de un teólogo, filósofo, ¿sí?, del siglo IV, Orígenes, ajá. Y él decía que la Biblia se puede interpretar como que en 3 o 4 esferas distintas, como que cada pasaje tiene 3 o 4 interpretaciones. Por ejemplo, la palabra Jerusalén representa a Jerusalén terrenal, pero también es una alegoría de la iglesia, y también es una alegoría de la tierra prometida que va a venir después de... Claro, Nueva Jerusalén, ¿no? Cielo nueva y tierra nueva y todo eso. Pero yo les pregunto, cuando Mateo escribía Jerusalén, la palabra Jerusalén, ¿estaba pensando en que significan todas esas cosas? No. O sea, él a veces escribía refiriéndose a Jerusalén, capital de Israel, y punto, ¿no? A veces se refería a Jerusalén de otra manera, pero el contexto nos dice a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, los pasajes tienen una sola interpretación, pero tienen muchas aplicaciones, ¿no? Pero la interpretación es solo una, ¿no? Entonces, muchas veces la iglesia comete error de ser alegórico, y de pronto a todo le encuentra un significado, ¿no? Es como esa gente que ora y quiere: Dios, necesito una respuesta para mi oración, y encuentra un versículo en la Biblia que pareciera, o sea, que tú lo puedes forzar a que se aplica a tu problema, ¿no? Por ejemplo, Dios, me quiero divorciar, dame una respuesta. Y entonces tienes tu Biblia y llegas al versículo que dice: tienes que destruir para volver a edificar y todo eso, ¿no? Entonces tú dices: Dios me está respondiendo, ¿no? Y hay mucha gente así.
O sea, hay mucha gente que de pronto dice, no, yo encontré respuesta a mi oración en un versículo de la Biblia que... No, tú estás utilizando una alegoría. Y hacer sermones alegóricos es muy fácil. O sea, yo puedo agarrar el arca de Noé y decir, no, el arca representa a la iglesia y los animalitos a las personas que se salvan y cada especie de animal representa un tipo diferente cristiano, ¿no? ¿Pero eso es lo que quiso decir el pasaje? No. Es muy fácil hacer alegorías, ¿no? Lo difícil es meterte en el pasaje, estudiar el contexto, estudiar qué quiso decir, por qué quiso decir, cuál era la intención de, ¿no? Entonces, una parábola no es una alegoría, tampoco es una fábula. Las parábolas usualmente no tienen más de una explicación, una interpretación. Hay parábolas como la parábola de los talentos, ¿no? Que habla de los talentos, que Dios reparte talentos a cada uno, pero que también habla del reino de los cielos y todo eso, ¿no? Pero eso está obvio en el texto, o sea, el texto mismo te está diciendo, porque después termina explicando el por qué, ¿no? el por qué lo dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración, ¿sí? Una ilustración comparativa. Usualmente sobre cosas cotidianas. Cuando tú estudias las parábolas de la Biblia, tú haces un viajezazo a cómo era la cultura de la época, ¿no? El sembrador. Entonces tú te das cuenta que la cultura de la época, que ese momento era súper agrícola, ¿no? Cuando habla de las vírgenes o cuando habla de la moneda y estas cosas, te transmite situaciones reales de la época, ¿no? Entonces una parábola es simplemente una ilustración basada en eventos comunes, en las actividades diarias de las personas, ¿no? Voy a leer esto. Jesús conoce al hombre y conocía perfectamente a la gente palestina y todo el aspecto y detalle de su vida diaria, ¿no? Entonces, una parábola es algo muy cotidiano, ¿no? Otra cosa interesante que tienen las parábolas es que hay muchos contrastes, ¿no? Por ejemplo, judío y samaritano. El judío y el samaritano no conversaban entre ellos. Y ese es un detalle importante en cuanto a la parábola del buen samaritano, por dar un ejemplo, ¿no? Que pasa el sacerdote, pasa tal, pero el que lo ayuda es el samaritano, ¿no? Que era el tipo peor visto, ¿no? O sea, samaritano no habla con judío, pero este samaritano ayudó a un judío y le salvó la vida a un judío, ¿no? O sea, se utiliza mucho opuestos, ¿no? Ahora, hasta aquí estamos tranquilos en lo que es una parábola, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿por qué Jesús habló en parábolas? ¿Por qué no utilizó alegorías o fábulas? Yo creo que no utilizó alegorías porque la alegoría se presta para muchas cosas, ¿no? Es como tu estado de Facebook, ¿no? A veces tú pones un estado en Facebook, pero la gente saca, él lo está diciendo tal vez por esta otra explicación, pues, ¿no? Y utiliza una alegoría, se está refiriendo a, ¿no? Entonces tú pones algo, pero 30 personas lo interpretan de manera distinta. Tú quisiste decir una cosa, pero, no, esto lo está escribiendo para la flaca esta, pues, ¿no? ¿No? Y en realidad tú lo hiciste por, o sea, no sé, pues pones, te amo, ¿ya? Y lo pusiste tú, haciendo una cosa tonta, ¿no? O sea, lo puse para mi mamá, dices, ¿no? Pero alguien ve, no, él lo dijo para la flaca que se sienta con él en el colegio. Claro, entonces dejas como que mucho la imaginación, pues, ¿no? Si a ti no te gusta que interpreten de otra manera tu estado de Facebook, o sea, imagínate a Dios, pues. O sea, a Dios no le gusta que interpretes otras cosas que no quiso decirlo, pues, ¿no? ¿Para qué Dios habla con parábolas? Primero para revelar la verdad, ¿no? Para quitar ciertas dudas. Las parábolas son ventanas que dejan entrar la luz, nos ayudan mucho en nuestro entendimiento de verdades celestiales. Jesús podía como que colgar la verdad, entre comillas, o sea, ser más explícito sobre las cosas y actividades más comunes para que las veamos y entendamos mejor. El capítulo 13, el capítulo que leímos, Jesús dice varias veces, el reino de los cielos es semejante a... ¿Qué está diciendo? Como tú no vas a entender lo que es el reino de los cielos, te da una serie de explicaciones, de comparaciones,
para que tú puedas entender en tu cerebro, mente limitada sobre algo que no has visto, ¿no? Es como que Jesús fuera el que salió de la caverna de Aristóteles y vio la luz y trata de explicarle a todos los que no entendían absolutamente nada lo que el tipo este que salió le había dicho, ¿no? Otra cosa, Jesús habla de los misterios del reino de los cielos, pero no como algo misterioso, oscuro o algo así difícil de entender, ¿no? Sino que hablaba de ciertas cosas que no se pueden entender sin la revelación de Dios. Cuando Jesús hablaba de misterios no hablaba de cosas misteriosas o cosas que nadie podía entender, ¿no? Sino hablaba de cosas que no podíamos entender sin la revelación de Dios, ¿no? Y Dios, Jesús, ¿no? Revelando ciertas cosas difíciles al ser humano. Entonces así Jesús explica con parábolas la naturaleza del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Entonces, primera aplicación de por qué Jesús hablaba en parábolas: para enseñar una verdad, enseñar un misterio, ¿no? Otras cosas interesantes de por qué Jesús enseñaba con parábolas era para, de alguna manera, hacer más significativo el mensaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos memorizar fácilmente la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, dime qué dice Mateo 2. ¿Quién se lo sabe de memoria? Nadie, ¿no? Mateo 2 o algo así. Ahorita lo busca y o por ejemplo, acuérdense de algo de Aristóteles, de Platón, o de gente así, filósofos o estudiosos grandes. O sea, cosas significativas que tú lo puedes decir así. Muy pocas, ¿no? Pero las enseñanzas de Jesús, a la manera de parábola, te marcan, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jesús utilizaba las parábolas para que tengas esos principios siempre presentes, ¿no? Como que para que te sea fácil traerlo a tu memoria, entenderlo, ¿no? Y poder transmitirlo incluso, ¿no? Entonces, era didáctico. Entonces, primera cosa, ¿para qué Jesús hablaba con parábolas? Para explicar una verdad, y otro para hacer significativa esa verdad, ¿no? Y otro de los motivos es el motivo como que medio troll de Jesús, ¿no? Jesús muchas veces es medio mala onda, sin mala onda, pero o sea, cuando lo analizas no es mala onda, sino que es vivo, ¿no? Una cosa así, porque Jesús, cuando leíamos el pasaje ¿por qué hablaba con parábolas?, dice: yo hablo para que ustedes entiendan y ellos no entiendan. Y es como que, loco, tú has venido para traer un mensaje y no quieres que entiendan ellos, ¿por qué haces eso, no? Claro, o sea, ¿por qué se la pones yuca? O yo siempre, cuando leía eso, me entraba esa pregunta, o sea, como que Dios, tú eres loco, o algo así, ¿no? Como, ¿por qué si tú vienes a transmitir algo, quieres salvar a todos, mueres por todos, pero a ellos no quieres que sepan? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que es una pregunta válida y honesta, ¿no? Y cuando lees ese pasaje es un toque difícil, ¿no? Y la verdad que Jesús también utilizaba las parábolas como que para que la gente entienda su condición de hipócrita, de mentiroso, de falso. Es como que si no entiendes por las buenas, o sea, no te lo explicaba por las malas, sino utilizaba una parábola para que entiendas las cosas que estabas haciendo, ¿no? Entonces, alguien que fue súper vivo en el Antiguo Testamento y utilizó una parábola para decir a alguien, como para que entienda la gravedad de lo que había hecho. Ahí está, creo que eso queda más claro, ¿no? Utilizó una parábola, y vamos a leer 2 Samuel 12, del 1 al 7. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Hasta ahí, ya, luego continúa el 5. ¿Qué es lo que había pasado? David se había portado mal, ¿ya? Se había metido con la mujer de otro, ¿no? De Urías. Entonces, David tenía miles de mujeres literalmente, porque era el rey y todo eso, ¿no?
Entonces dice la historia que David estaba paseando en su palacio así, y vio que la vecina se estaba bañando y la vio desnuda. Entonces la codició, la trajo, ya saben lo que pasó después, ¿no? Y él estaba como que medio palteado porque la flaca creo que había salido embarazada, algo así. Sí, había salido embarazada. Y la cosa que era casada y el esposo estaba en la guerra. Ni cómo decir, que era hijo de su esposo porque su esposo estaba en la guerra. Entonces como no estaba con ella, entonces no la veían, pues, ¿no? ¿Cómo? Claro, entonces dijeron, pucha, y ahora, ¿cómo hago como que para hacer caleta, algo así, ¿no? Entonces agarró y lo mandó a matar. O sea, lo puso en la guerra adelante donde era obvio que iba a morir, pues. Entonces él agarró y le dijo al general, ¿sabes qué? Urias, ponlo adelante. ¿No? Y entre otras cosas más, porque incluso David hizo traer a Urias al palacio y le dijo, oye loco, ¿sabes qué? Tómate un break y anda a pasar la noche con tu esposa. Como que para David decir, ya, pues entonces fue esa vez que se concibió, pues, ¿no? Pero el rey dijo, no, yo no puedo pasar la noche con mi esposa mientras todos mis compañeros están peleando la batalla, ¿no? O sea, pucha, cachetada para David, pues, ¿no? O sea, y dice la Biblia que lo emborrachó para que lo haga y aún así borracho no atracó. Entonces, la gente le quería hacer entender, el sacerdote le quería hacer entender a David lo grave de lo que había hecho. O sea, había adulterado, la había embarazado y había mandado a matar al esposo de él, ¿no? Entonces, ahí está contando, por eso está que cuenta esa historia, ¿no? De que había un hombre que tenía muchísimas vacas, muchísimas ovejas, muchísimos ganados, y había un hombre que tenía solo una, y este hombre la quería mucho esa ovejita y era como que muy, muy de él, ¿no? Hasta que de pronto tuvo una visita el tipo que tenía muchas ovejas, pero no quiso matar ninguna, sino mató la oveja del que tenía solo una, ¿no? Y miren lo que dice David cuando le cuentan esa historia. Dice, David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, ¿no? Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo al sacerdote, tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba comparando su pecado con esta parábola. Y también esa era una función de las parábolas, ¿no? Que la gente se diera cuenta, entendiera la gravedad de las cosas que hacía. Porque tal vez, y la verdad a veces nosotros somos así, de que nos dicen las cosas, oye, esto está mal, pero a veces no sé si nos hacemos o de verdad no entendemos la gravedad de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y a veces Jesús en su misericordia y en su amor quiere hacernos entender de otra forma, ¿no? Y utiliza este tipo de ejemplos y comparaciones para que podamos entender la gravedad, ¿no? De las cosas que hacemos, ¿no? Entonces Jesús utilizó esta forma. Vamos a leer Mateo 21 del 33 al 46 para que veamos cómo Jesús también utilizaba eso como para mandarle a su chiquita a alguien, pues, ¿no? Dice, escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña y le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon y a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo, y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores y le entregará el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar.
el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Entonces, ¿cuál es el versículo donde entendemos que Jesús utilizó esta forma? El versículo 45, ¿no? O sea, Jesús comienza a contar una historia. ¿Sabes qué? Habían gente que el dueño les había encargado su viña y se habían adueñado de la viña. Entonces mandó a unos trabajadores y lo mataron. Mandó a otros y lo mataron. Dijo, mandó al hijo porque dijo, a mi hijo lo respetarán, pero al hijo también lo mataron, ¿no? Y Jesús dice que en esta tierra hay personas como esos malos trabajadores. Y los fariseos dijeron, lo dice por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? De alguna manera, Jesús está haciéndoles entender lo que están haciendo, o sea, la gravedad de las cosas que están haciendo. Porque los fariseos juraban que estaban haciendo bien y sirviendo a Dios, defendiendo al pueblo de Israel de un hereje, ¿no? Porque Jesús era considerado así, ¿no? Pero vemos que esta también es una función de las parábolas, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Primero, para mostrar la verdad. Segundo, para mantener la verdad, para hacerla significativa, ¿sí? Tercero, para condenar a las personas, como para mostrar, para que la gente entienda que están mal, ¿no? Y mostrar a la condenación a la que se estaban acercando, ¿no? Y otro motivo que era un poquito medio complicado, era para esconder la verdad. O sea, ¿por qué Jesús querría esconder la verdad, ¿no? Eso a mí como les dije hace un rato, me parece contradictorio, ¿no? Porque por un lado uso las parábolas para explicar, pero la misma parábola la uso para esconder la verdad, ¿no? Y la verdad es que Jesús habló por parábolas para ilustrar la verdad para la gente honesta, o sea, para la gente sincera, para la gente que tenía el corazón abierto y quería aprender y quería encontrar la verdad, ¿no? Y al mismo tiempo esta forma hacía que los que tenían el corazón duro, cerrado, eran hipócritas, ¿no? No eran sinceros, no tenían honestidad al escucharlo, también no entendieron, ¿no? Entonces, ¿no les ha pasado que a veces nosotros hemos tenido el corazón muy duro por mucho tiempo y pasa el tiempo y de pronto poco a poco vamos entendiendo y viendo las cosas de manera distinta y cosas que antes no entendíamos, ¿no? Jesús utilizaba eso también para cuidar lo valioso que era el contenido de lo que enseñaba de personas que simplemente no les interesaba aprender eso, ¿no? Sino que lo único que querían era encontrar de Jesús algo como condenarlo, ¿no? Entonces, recapitulando todo lo que hemos conversado, ¿qué era una parábola? ¿Qué es una parábola? Una comparación. ¿Una parábola es una fábula? No. ¿Por qué? Porque una fábula habla sobre hechos de la vida, ¿sí? de la convivencia, y la fábula utiliza personajes ficticios, ¿no? Las parábolas eran hechos de la vida cotidiana, ¿no? La parábola es una alegoría, no, ¿no? Las enseñanzas alegóricas tienen muchos significados y la parábola usualmente tiene un solo significado, ¿no? Y cuando estudiamos las parábolas, no todos los elementos son trascendentes, ¿no? Sino que solamente el mensaje puntual que quiso decir. Entonces, ¿una parábola es una alegoría? No. ¿Qué es una parábola o una comparación? Solo eso. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Enseñar la verdad, ¿no? Hacer significativa, hacer trascendente, hacerlo profundo, ¿no? Que marque la verdad. ¿Qué más era el otro? Condenar, ¿no? O más que condenar, que se dieran cuenta la condenación a la que se estaban haciendo merecedores, ¿no? Y dice la Biblia que los fariseos, ni aún con eso, escuchando que se refería a ellos, igual querían apresarlo y al final lo hicieron, ¿no? Y lo último era también para esconder la verdad de las personas que no son sinceras y que no la buscan con honestidad, ¿no? Entonces, dice que el pasaje que leímos en Mateo termina diciendo, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan, ¿no? Entonces, yo al pensar en personas que
Jesús les escondía la verdad y personas que Jesús utilizaba estos métodos para acercarlos a ellos, me entra a mí la pregunta, ¿nosotros somos igual de sensibles que Jesús en torno a buscar e identificar a las personas que están buscando un encuentro espiritual? Yo creo que en el mundo hay personas indiferentes a lo espiritual, a Dios, a las cosas sobrenaturales, a que hay algo más. Pero yo creo que en el mundo también hay personas que viven buscando algo. Y algunos lo buscan en lugares equivocados, ¿no? Como cuando hablábamos de la oveja, ¿se acuerdan? Que las ovejas cuando están enfermas siguen a cualquier pastor. Sí, hablábamos que la oveja solamente reconoce la voz de su pastor, pero cuando están enfermas siguen a cualquiera. Y yo creo que nosotros debemos ser como Jesús, de ser sensibles a esos buscadores espirituales, ¿no? Algunos lo encuentran, buscan, exploran en el arte, en las cosas sensoriales, en religiones, en meditaciones, en cosas, en filosofías, en muchas cosas, buscando llenar algo que si somos honestos todos nosotros tenemos algo que no nos deja tranquilos, que siempre estamos en busca de más, ¿no? Y en Jesús nosotros hemos encontrado ese propósito, hemos encontrado ese motivo de vivir, ese norte, ¿no? Y con Jesús nosotros entendimos que la vida tiene sentido, ¿no? Creo que eso es lo más trascendente aquí en la tierra, ¿no? Y lo más trascendente en la otra vida es que la salvación. Entonces yo creo que nosotros debemos ser sensibles a los buscadores espirituales. O sea, estar pendientes a nuestro alrededor de las personas que tienen esa curiosidad de conocer, ¿no? Hay gente que tú le hablas de Dios y te va a rechazar y punto. Y tú tienes que seguir tu camino y buscar a esas personas que quieren oírte, ¿no? Y que son muchas. Y que están buscando en cualquier lugar. Otra cosa que a mí me deja la pregunta, me deja mucho esa cuestión, es el hecho de cuáles serían las parábolas para el siglo XXI. ¿Cuáles serían esas comparaciones que nosotros podríamos utilizar para transmitir ese mensaje, ¿no? Tal vez algunas de estas parábolas bíblicas ya carecieron de fuerza, ¿no? Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y el sembrador hizo esto, y nosotros nunca en nuestras vidas hemos ni siquiera pisado una chacra, ¿no? Claro, ¿no? Pues lo compran todo así ya en WoW, ¿no? Y yo me pregunto, ¿hay la necesidad de contextualizar las parábolas? Sí. ¿Y cuáles serían otros medios que cumplirían la función de parábolas ahora? ¿Qué tan interesados estamos en llevar un mensaje a través de un lenguaje que la gente entienda? Yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos muy involucrados en temas de arte, ya sea por profesión o ya sea por hobby o simplemente por gusto, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una herramienta en nuestras manos, ¿no? Yo creo que el arte expresa mucho lo que tú tienes dentro. Y la pregunta es, ¿qué tenemos dentro, ¿no? Y de qué nos llenamos para luego expresarlo, ¿no? De qué nos alimentamos, de qué alimentamos nuestro interior para expresarlo al mundo, ¿no? Nuestro arte edifica, nuestro arte hace del mundo un mejor lugar para vivir. Yo leía una frase hace tiempo que decía, si el cristianismo no nos hace la clase de personas que el mundo necesita, entonces no necesitamos el cristianismo. Y puede ser una frase polémica, puede ser una frase que no, que el evangelio no se trata de cambiar el mundo, de transformación social, pero lo que sí podemos hablar es que Jesús tiene un interés por las personas de este mundo. Y que en la oración del Padre Nuestro hablamos de Dios, venga a nosotros tu reino. Dice, ¿no? Y nosotros somos los responsables de construir ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, reflexionemos en todo eso, ¿no? Que nuestras canciones sean esas parábolas, que nuestras pinturas, nuestras fotos, nuestros diseños, nuestra vida, nuestras profesiones, o sea, absolutamente todo lo que hagamos sea una parábola, ¿no? Que sea algo que podamos comparar y traer una enseñanza, ¿no? Y seamos sensibles a esas cosas que nosotros podemos utilizar para llevar siempre un mensaje espiritual eterno como lo eran las parábolas, ¿no? Es un desafío porque la gente ahora
yo la siento muy hostil hacia las cosas de Dios, específicamente es el cristianismo, ¿no? O el catolicismo, o los evangélicos, o la rama de las religiones cristianas, ¿no? Judeo-cristianas. Principalmente, yo siempre hablo de que a veces la iglesia cristiana ha decepcionado mucho y ha vendido una imagen que no es, ¿no? En Buda las palabras de Cristo suenan más trascendentes, ¿no? En Krishna o en otras, en otros líderes, entre comillas, religiosos, ¿no? Pero en realidad la verdad está en Cristo y punto, ¿no? Y si pensamos que el cristianismo es una enseñanza milenaria, ¿no? Que tiene más de 2000 años cambiando personas, ¿no? Quitando personas de oscuridad a la luz, ¿no? ¿Por qué a veces ha perdido ese impacto, ¿no? Creo que por culpa de los cristianos mismos. Entonces seamos esos cristianos que transforman la iglesia, la sociedad, nuestras familias, nuestros entornos, nuestros amigos, ¿no? Que transforman la manera de ver la vida, que transforma el arte, que transforma la cultura, ¿no? En la Edad Media la música era para edificar. Si tú utilizabas un tema que destruía al pueblo, o sea, en torno a moral, te mataban, ¿no? Pucha, ahorita casi todos los artistas estarían muertos, ¿no? Se habla mucho de la democracia del arte, ¿no? Y que cada uno tiene libertad de hablar lo que quiera, ¿no? Y de hecho sí, pero yo creo que es una falsa libertad, porque a la larga la gente habla lo que la gente quiere escuchar, ¿no? O sea, la gente es vulgar porque eso vende, pues no porque sea libre, pues porque te apuesto que esa vulgaridad no la cantarías a tu hijita. Entonces esa libertad es libertad hipócrita, porque en realidad es fácil hablar de lo que vende y lo que a la gente satisface, ¿no? Yo creo que lo difícil es contradecir todo eso, ¿no? Bono dice una frase bien chévere que dice, si en el rock todo está mal, yo quiero hablar de todo lo que está bien, ¿no? Si en el rock no puedo hablar de cosas buenas, tengo que hablar de todo lo malo, yo quiero hacer lo contrario, yo quiero hablar de lo bueno, ¿no? Y es Bono, pues, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene mucho el cristianismo, de ser una contracultura, ¿no? De contradecir la cultura hipócrita, falsa, mentirosa, ese sistema donde el pobre se hace más pobre, el rico se hace más rico, ¿no? Donde no te permite crecer, ¿no? Donde la mujer es un objeto, y ahora la contraposición, ¿no? El feminismo, ¿no? Pero el feminismo es como que lo mismo que el machismo, porque el feminismo no promueve igualdad, ¿no? El feminismo invierte las cosas, ¿no? ¿No? En todo caso que se llame igualitarismo, pues, ¿no? Porque no se llama feminismo, ¿no? Porque ya está siendo sexista en sí mismo. O sea, el feminismo lucha contra el sexismo siendo sexista, eso no tiene sentido, pues. O sea, es una contradicción filosófica, pues, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a las parábolas de la Biblia. O sea, yo me imagino la imagen de Jesús contando historias, pues. O sea, me parece súper artístico, súper romántico, súper profundo, ¿no? Yo no sé si han escuchado esos cuentacuentos o motivadores o personas que te atrapan con lo que hablan. O sea, esa experiencia de sentarte en un lugar y escuchar algo tan profundo es algo súper... te cambia, ¿no? O sea, tú no sales de ese lugar así como que divertido, sino sales como que estimulado, inspira, ¿no? Te cambia. Y ese era Jesús, ¿no? O sea, Jesús era un tipo que tenía muchas facetas, ¿no? O sea, una faceta muy dura, una faceta muy amorosa, una faceta muy artística, muy profunda, muy intelectual, ¿no? Y nosotros debemos ser el reflejo de eso. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos dijiste que cuando nos reunamos tú ibas a estar aquí en medio de nosotros, Padre. Gracias por ser el motivo por el cual nosotros nos sentamos aquí, por aprender de ti, tomarte como ejemplo en nuestras vidas, conocerte más, enamorarnos más de tu vida, de tu obra, Señor, y responder al amor que tú nos diste, Señor, sin merecerlo, o sea, sabiendo que nosotros somos personas
torpes, personas que tenemos tendencia a hacer lo malo, Señor, que mientras más la ciencia avanza, mientras más la tecnología avanza, mientras más el intelectualismo avanza, más nos destruimos, Señor. Y eso solamente demuestra que nosotros solo sabemos hacer el mal, aunque nosotros nos engañemos a nosotros mismos y creamos que podemos hacer algo bueno, Padre. Gracias por enseñarnos a vivir, por darle sentido a nuestros días aquí en la tierra, Señor. Gracias porque pudimos escucharte jóvenes y no desperdiciamos nuestras vidas, Padre. Ayúdanos cuando nos falten fuerzas, porque a veces es difícil hacer lo bueno, Padre. Ayúdanos a estar siempre alineados en ti, a ser honestos, a ser responsables y respetuosos con tu palabra, contigo, con la vida, con la creación, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con cada persona que tú pones a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sincero, a tener un corazón blando y que nuestro corazón de piedra se destruya, Señor. Queremos tener disposición a hacerlo, Señor. Sabemos que depende mucho de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro deseo, y también depende de la obra que haces en nuestros corazones, Señor. Queremos estar dispuestos y por eso estamos aquí, porque hemos venido, no porque de alguna manera nosotros dijimos, quiero aprender, sino porque tú nos trajiste primeramente, Señor. Y tú pusiste ese deseo en nosotros. A veces nosotros nos atribuimos las cosas que pasan a nuestra voluntad, pero en realidad eres tú, Señor. Si nosotros nos podemos a pensar en cómo llegaron las personas a nuestra vida, nos damos cuenta que tú pusiste las personas a nuestro alrededor que nos trajeron hasta donde estamos aquí, Padre, escuchando tu palabra y hablando contigo y cantándote. Te amamos, Señor. Gracias por cambiarnos, transformar nuestras vidas, por darnos un sentido, por salvarnos del infierno y por la bendición tan grande de tener amigos que nos cuidan, que nos quieren, que a pesar de que nos conocen y conocen nuestros defectos, igual están ahí, Señor. Gracias por esa bendición, Señor.